reading from the Acts of the Lectura de los Hechos de los Apóstoles. apostles and the brothers En aquellos días, los apóstoles y los hermanos de Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. to Jerusalem. Cuando Pedro subió a Jerusalén, los partidarios de la circuncisión les reprocharon: has entrado en casa de incircuncisos y has comido con ellos. Peter began and Pedro entonces se puso a exponerles los hechos por su I orden. was at prayer in the city. Estaba llorando en la ciudad de Jaffa cuando tuve un éxtasis, una visión, Something resembling algo que bajaba, una especie de toldo grande, cogido de los cuatro picos, by its que form. se descolgaba del cielo hasta donde yo estaba. Looking intently, Miré dentro y vi cuadrúpedos, fieras, reptiles y pájaros. the sky, or the air, Luego the oí wild una voz que me reptiles, decía: birds of the sky. anda, I Pedro, also heard his mata y voice say to come. me, Yo "Get up, respondí: ni slaughter." pensarlo, Señor. But I said, Jamás ha entrado "No, en mi boca nada profano profane o impuro. has ever entered La my voz del cielo But a second habló de nuevo: from heaven answered, lo que Dios ha declarado puro, no lo llames tú profano. This happened Esto se repitió 3 veces, everything was y de un tirón lo subieron todo al cielo. just then 3 men En aquel preciso momento se presentaron en la casa donde estábamos 3 hombres que venían de Cesarea con un recado para mí. to El accompany them Espíritu me dijo discriminating. que me fuera con ellos sin These más. 6 brothers Me acompañaron estos 6 hermanos we entered. y entramos en casa de aquel hombre. He related to us Él nos contó que había visto en su casa al ángel que le decía: saying, Send someone manda recado a Jaffa e invita a Simón Pedro a que venga. towards to you. Lo que te diga te traerá la salvación Household a ti be saved. y a tu familia. As I began to En speak, cuanto empecé a hablar, upon them, bajó sobre ellos el Espíritu Santo, upon us, igual que había bajado sobre nosotros al the word principio. of the Lord. Me acordé de lo que había dicho el Señor: Baptized with water, Juan bautizó con agua, you will be baptized. pero ustedes serán bautizados con Espíritu Santo. God gave them Pues si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros, to believe, por haber creído en el Señor Jesucristo, who was I? ¿quién era yo para oponerme a Dios? When they heard this, Con esto stopped objecting. se calmaron Glorified God. y alabaron a Dios, diciendo: God has then también giving a repentance los gentiles to the Gentiles les too. ha otorgado la conversión que lleva a la vida. Verbum Domini. Athirst is my soul. Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. Mind longs for Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. thirst is my soul. Tiene sed de Dios, del Dios vivo. When shall I get? ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. Send forth your light. Envía tu luz y tu verdad, They shall lead me que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, dwelling place. hasta tu morada. Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. Then will I go in, Que yo me acerque al altar de Dios, God of my gladness. al Dios de mi alegría. Then will I, Que te dé gracias al son de la cítara. O God, my God. Dios, Dios mío. Mi alma tiene sed de ti, Dios vivo. I am the good shepherd, says the Yo soy el buen pastor, dice el Señor. my sheep
and my Conozco mis ovejas y ellas me conocen. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Jesus said, En aquel tiempo dijo Jesús, les aseguro "Whoever does not que enter el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, where is a thief, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido, porque el que entra por la puerta es pastor de las the ovejas. gatekeeper opens A it éste le abre el guarda y las ovejas atienden a su voz. as he calls his Y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. When he has driven Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas y las ovejas lo siguen, because they porque recognize his conocen voice. su voz. But they will not follow, A un extraño no lo will seguirían, run away from him, sino que huirían de él, they do not porque no recognize conocen la voz de los extraños. Although Jesus used Jesús le puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Jesus said again, Por eso añadió Jesús, "Amen, I say to les you, aseguro I am the gate. que yo soy la puerta de las All who come ovejas. before me are Todos los que han venido antes de mí sheep. son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los Whoever escucharon. enters through Yo soy la puerta. Quien entra por mí se salvará in and go out, y podrá entrar y salir y encontrará pastos. thief comes only El to ladrón no entra sino para robar y matar I y came hacer estrago. so that they might have Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. verbum Domini. The fourth Sunday of Easter El cuarto domingo de Pascua que la iglesia celebró ayer también se le conoce como Domingo del Buen Pastor. Y la lectura del Evangelio cada has to do with día este domingo tiene que ver con cada año este domingo tiene que ver acerca de Jesús como buen pastor. down his life for Jesús es el buen pastor que entrega su vida por su rebaño y sus ovejas escuchan su voz y lo siguen. since I don't have Ya que no tengo ninguna experiencia como I needed to do some pastor research about de shepherds. ovejas, tuve que hacer algo de investigación para poder aprender. A video Y online encontré un video en not only internet informative, que no solamente touching. es informativo, sino también muy conmovedor. Video begins El video comienza question, haciendo la pregunta, listen to the ¿las ovejas solo escuchan a la voz de su pastor? and then it opens upon a Y field luego where a flock of muestra un sheep campo donde un rebaño de ovejas está busy dispersa, ocupados, apacentando, ocupadas con sus cosas. is a group of Y en esta granja de ovejas hay un grupo de personas que han venido a visitar. given a chance Los visitantes tienen la oportunidad de and acercarse a la cerca y llamar a las ovejas para ver si responden a su voz. and one by one the visitors Uno por uno, los visitantes llaman a las ovejas, pero las ovejas continúan lo que están haciendo, comiendo grama en el campo. Finalmente, el pastor viene y empieza a llamar a las ovejas, y casi inmediatamente las ovejas empiezan a acercarse una por una, empiezan a levantar la cabeza y miran en dirección al pastor. Y cuando el pastor continúa llamándolas, las ovejas empiezan a acercarse hacia donde está el pastor y forman una hilera detrás de la cerca y están preparadas para que el pastor las lleve a nuevos pastos. Los visitantes quedan tan sorprendidos por este espectáculo que comienzan a aplaudir. as we know Como sabemos, Jesús es el Maestro and he uses nothing but y utiliza imagery las imágenes más perfectas para describir la relación entre Él y su pueblo, entre el buen pastor y las ovejas. modern times it
is often En tiempos modernos a menudo se considera un insulto ser llamado oveja. it carries a negative connotation, Conlleva una connotación negativa or de following someone ser tonto o de seguir a alguien a ciegas along with sin pensar junto con el rebaño. But this is most assuredly not Pero the por sense in seguro, which Jesus este no es el intended to sentido en el que Jesús utiliza la imagen del buen pastor. belittle his Él audience, no tiene la intención or de suggest empequeñecer a su audiencia o sugerir que aquellos que lo siguen carecen de inteligencia. not insult the intelligence, Jesús no insulta la even though he inteligencia de often uses su simple audiencia, imagery to a convey his pesar que a message. menudo utiliza His message imágenes is sencillas accessible para to all, comunicar su mensaje. to the simple. Su mensaje es accesible incluso a los más sencillos. Rather, his description Más bien, su descripción de la relación entre el pastor y las ovejas overwhelmingly hubiera tenido una connotación positiva, biblical historical context. abrumadoramente, dentro del For contexto bíblico example, the histórico. psalmist Por ejemplo, el salmista no tiene problema comparándose a sí mismo con una oveja en el Salmo 23. he sees the Lord Ve al Señor como su pastor, leads him to green quien pastures. lo lleva a pastos verdes donde hay mucha The comida. Lord refreshes him physically and spiritually. El pastor lo Leads him on the refresca right path, física y espiritualmente, lo guía por el camino correcto, alejándolo protects del him from predators, peligro, and lo keeps him safe. protege de los depredadores y lo mantiene a salvo Even if the del sheep should have to mal. walk Incluso si la through abeja rough tiene que terrain, caminar por algún the shepherd terreno is there to peligroso, el pastor está ahí para guiar y proteger a la the oveja. shepherd anoints him with El oil pastor and unge a la binds his oveja con wounds. aceite y sana sus heridas. If the imagery of Las imágenes de la oveja y el pastor proper se context entienden en can su be quite contexto correcto profound and y quite puede ser useful. muy profunda y útil para nosotros. Sometimes shepherds A maintain veces el within the pastor mantiene confines sus of ovejas certain dentro de areas los in the herd. confines de un área encerrada If por we una imagine cerca. ourselves as Si nos sheep imaginamos a in the nosotros Lord's mismos como pasture, ovejas en los and it is pastos del Señor, enclosed with a fence, encerrados por una we think of cerca, ourselves, isn't the podemos Lord pensar placing para nuestros limitations adentros, on our freedom? ¿acaso el Señor no está poniendo límites para nuestra libertad After al all, we poner were una created with cerca? free will. Why would the Después de Lord todo, fuimos creados restrict con our libre freedom? albedrío. ¿Por qué restringiría el Señor nuestra However, the libertad? fence No doesn't obstante, la necessarily cerca restrict no our tiene freedom at como all. meta restringir nuestra libertad. In fact, the Para fence nada. is what enables Más us bien, to be la truly cerca free. es lo que nos permite ser realmente libres. If we did not have the fence, Si no tuviésemos la we'd be free to cerca, wander away from the seríamos fold. libres de But then we expose alejarnos del rebaño, ourselves pero to luego nos spiritual expondríamos a todo tipo de outside the peligros fold. espirituales fuera del When we rebaño. remove ourselves from under the Cuando nos care of the quitamos shepherd, del we cuidado are del more buen pastor, vulnerable somos to más disease, vulnerables a los depredadores, and even death. a la lesión, enfermedad e incluso a la If we muerte. stay within the confines Pero of si the shepherd, permanecemos dentro de los confines we have a del wide pastizal, area of freedom tenemos un área amplia to de move around and libertad graze, donde to movernos have y all of our needs apacentar met. y que todas nuestras necesidades Indeed, sean the good cumplidas. shepherd Si teaches us permanecemos not to con el buen focus our pastor, Él lives no on solo sacia ourselves, todas but he nuestras also protects us necesidades, sino también and nos guards us from sana many y predators. nos protege de todo depredador. It is only with the good shepherd Es solo con el we buen find true pastor que encontramos libertad freedom to verdadera, do what we ought to la do, libertad de hacer lo que freedom to debemos hacer, la libertad de hacer el is bien. expanded Así que nuestra by staying with libertad the good se shepherd. expande cuando permanecemos con el buen pastor. And what are the confines? ¿Y cuáles son los confines del área de las I don't want to pasturas del oversimplify Señor? this answer, but No quiero simplificar demasiado esta respuesta, pero la respuesta es creer en Él, shepherd obedecer su his commandments, palabra y seguir sus love mandamientos, the Lord our o God, sea, amar al and Señor nuestro Dios y amar al simple. prójimo, para decirlo But we can go sencillamente. into that in a lot more detail. Por supuesto, podemos entrar en The mucho más imagery detalle. of shepherd and La sheep imagen del is pastor y also la appropriate oveja considering what también Jesus es says in Matthew apropiada 20. considerando lo que Jesús dice He en San says, Mateo "You know capítulo that the 20. rulers of the Él dice, Gentiles lord it ustedes over them, saben que los reyes de and los their men gentiles rigen have sobre ellos authority over y them. sus grandes hombres ejercen Not autoridad so it will sobre be with ellos. you. No será así But con whoever would ustedes, be great among you sino el must be your que quiera servant, ser grande entre ustedes debe ser vuestro and the siervo, first among y you el que quiera ser el must be your primero entre slave." ustedes debe ser vuestro The esclavo. shepherd does not act like a El tyrant. pastor no obra como un The shepherd tirano o un dictador protects fascista his sheep. hacia sus ovejas. He doesn't
does not deal with his sheep. Él no lidia con sus ovejas con violencia o amenazas para que le obedezcan. He is kind, gentle, and patient. Es bondadoso, bueno y paciente con ellas. If any of the sheep happen to go Si alguna de las ovejas se desvía, shepherd doesn't el become angry, pastor no se enoja, leaves behind the sencillamente deja atrás a las otras ovejas en la seguridad de la pastura y va a buscar la oveja perdida. rejoices when he finds it, Se lifts regocija cuando on his la shoulder, encuentra, la pone sobre sus hombros back to the fold. y la carga de regreso al rebaño. There's a baseless rumor that has Hay un rumor sin base que ha circulado durante años que afirma que los pastores les rompen las piernas de las ovejas que se descarrían, pero no hay evidencia que muestre que esto jamás se haga. Y si realmente se ponen a pensar, no tiene mucho sentido que el pastor haga esto. shepherd does not treat El buen pastor no trata a sus ovejas con tal violencia. cares for his sheep. Siempre cuida a sus Lays ovejas down his e life incluso da su vida sheep. por el bien de las Guides ovejas. his sheep along the right Guía a sus ovejas por el camino correcto y nunca las coacta con violencia. Jesus says that those people Jesús dice que aquellas personas que ingresan al rebaño de cualquier lugar, excepto las puertas, son ladrones, abigeos. later in the reading Y más adelante en la lectura lo toma un paso más allá y dice, yo soy la puerta para las ovejas. are thieves Todo and el robbers, que but the sheep viene antes de mí es ladrón, pero las ovejas no le hicieron caso. Jesus is not only the good shepherd, Jesús no solamente es el buen pastor, sino también la puerta a través de la que las ovejas go out. entran y salen y encuentran pastos. And who is this all that he ¿Y talks about, quién, all who came before him? a quién se refiere cuando dice todos los que vinieron antes de él? Agree that when Los Jesus estudiosos says bíblicos están de acuerdo que cuando Jesús dice eso, todos los que vinieron antes de él fueron ladrones y bandidos, no se refiere a los hombres buenos y santos del Antiguo Testamento como Abraham, Moisés y el rey David. referring to those Más kings bien, and se priests refiere a aquellos reyes y sacerdotes de Israel, with the task a quienes les fueron encomendados la labor de pastorear al pueblo, pero hicieron lo contrario. they were not true shepherds. No fueron pastores verdaderos, sino se comportaron como ladrones y bandidos. Ezekiel chapter 34 Ezequiel capítulo 34, el Señor dice, los pastores de Israel que han estado should not shepherd the sheep. dándose de comer a sí mismos, no han dado de comer a las ovejas, You clothe yourselves with the wool, comen enjundias, fatlings, and you do not feed the sheep. se visten, se trasquilan la lana, The sick you have not healed, the crippled you have not bound up, las ovejas se quedaron sin pastor y se dispersaron y las fieras salvajes se las comieron. and with forks and No harps ayudan a las ovejas débiles, no curan a las enfermas, no vendan a la que tiene alguna pata rota, ni hacen volver a las que se extravían, ni buscan a las que se pierden. my sheep were O scattered sea, las ovejas se quedaron sin pastor y se dispersaron, y las fieras salvajes se las comieron. Se dispersaron por todos los montes y cerros altos, y no hubo más nadie que se preocupara por ellas y las busque. Y más adelante el Señor dice, yo soy el Señor, yo las buscaré, shepherd seeks out his flock, como el sheep have been scattered. pastor va a buscar a las ovejas cuando se descarrían, así yo buscaré a mis ovejas. The Lord also says in Jeremiah, El Señor también dice en Jeremías 3:15, "Give you shepherds after yo my les daré pastores según mi propio corazón, que les dará de comer conocimiento y entendimiento. even in our own Lamentablemente, incluso en nuestro propio tiempo hemos pasado y continuamos pasando por una terrible crisis de abuso. again, some of those who were entrusted to be shepherds Nuevamente, algunos de ellos que fueron nombrados pastores have become thieves and robbers. se convirtieron en ladrones y bandidos. They've mistreated and abused the Ha flock. maltratado y abusado el rebaño de Cristo y algunas de las ovejas se han dispersado como resultado. And the situation is made even Y la situación se empeora incluso más cuando la only seeks to institución de la iglesia solo busca protegerse a sí misma al cubrir los abusos, al transferir a los pastores abusivos e incluso cuando acuden a culpar a las víctimas y avergonzarlas. Y el daño causado a las víctimas ha sido terrible, incluyendo trauma, trastorno postestresivo y enfermedades como la depresión. E incluso después de años de terapia, las pobres víctimas a menudo sufren de los efectos
durante muchos años. And it's no wonder that some of them Con razón, never want to algunos step de foot ellos in the nunca edifice of a quieren building again. volver a regresar al edificio de una iglesia y es comprensivo. The church has been La undergoing iglesia ha estado pasando por algunas reformas necesarias placing en strict su estructura y al accountabilities on colocar leaders. mayores medidas de rendir Changes cuentas con sus are líderes, needed, pero definitivamente hacen falta más cambios. and it's going Es to un proceso require continuo many y ha years de of requerir patience muchos años y mucha for paciencia the flock of para la Christ. iglesia y el rebaño de Cristo para que sanen de esto. And those of us who have Y remained aquellos de nosotros que permanecemos dentro de los confines visibles de la iglesia, debemos tomar consuelo de las palabras del Señor acerca del buen pastor. salvation No debemos de desesperar de la salvación de aquellos que hayan abandonado la iglesia, ya sea que se traten de familiares o amigos o víctimas de abuso. Jesus says later in Jesús dice más adelante en San Juan capítulo 10, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. and they Les doy vida eterna y nunca perecerán. can take them. Nadie las puede quitar de mis manos. And while the grace of Christ Mientras que la gracia de Cristo ordinariamente nos es comunicada en los sacramentos, el Señor no está limitado a los sacramentos. we are in no position to judge No estamos en ninguna posición de juzgar el estado de las almas de los que han dejado la iglesia. Más bien, on their behalf. debemos interceder por ellos, Imitate our Lord, imitar al Señor y mostrarles amor, gentleness, and compassion. bondad, generosidad y compasión y entendimiento. If we truly believe what our Lord Si realmente creemos lo que dice el Señor acerca de las ovejas que son de Él, being taken out of his hand, que nunca nadie se las quitará de las manos, entonces debemos creer su palabra. over time, Con el tiempo, God, con la gracia de Dios, muchas personas que pertenecen a Cristo y que escuchan su voz when he reconocerán cuando Él los llame. they are ready, Cuando estén listos, once again, regresarán nuevamente al rebaño del Señor y encontrarán la felicidad y la paz eterna con Él.